Y el Señor dijo, quiero aclarar esto, le dijo a Moisés, a su siervo, y el Señor dijo: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos. Escucha bien, Dios está consciente de lo que sufres. Diga gloria a Dios, hermano. Gracias al Señor que está pendiente de nuestros sufrimientos. Versículo 8 dice: así que he descendido para librarlos de mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al lugar de los cananeos y de los hititas, de los amorreos, de los fereceos, de los heveos y de los jebuseos. Y ahora el clamor de los israelitas ha llegado hasta mí, y además he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ahora pues ven y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, a los israelitas de Egipto. Incline su rostro, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te suplico que tu palabra nos hable, que tu palabra nos transforme. Pido, mi Dios, que en cada uno de nosotros haya un corazón receptivo, que nuestro corazón esté abierto, nuestra mente esté abierta para escuchar tu palabra. Dame la autoridad que necesito, mi Dios, dame la unción, dame el denuedo que yo necesito como tu siervo para trasladar tu mensaje de manera poderosa y efectiva. Anula mi carne y mi humanidad para que yo solamente diga lo que tu Espíritu Santo quiere que sea dicho y ministrado a tu pueblo. Pero también, mi Dios, con poder y autoridad que viene de ti, me levanto en contra de todo pensamiento altivo en contra de tu palabra y lo obligo a que obedezca a Cristo. Toda atmósfera que se opone a la libertad de tu Espíritu la reprendo y la echo fuera de este lugar. Pero te pido, mi Dios, que cada uno de los que estamos aquí y en transmisión seamos capaces de echar fuera de nuestra vida toda oposición a tu palabra. En el nombre de Jesús, toda emoción negativa se calla, todo pensamiento, toda voz de espíritus inmundos, demonios o simplemente de una mente dividida por la preocupación, enmudezcan ahora, porque va a hablar el Espíritu de Dios por medio de la palabra. Señor, a ti atribuyo toda gloria, todo mérito y reconocimiento en el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema de esta noche es enfocando la mente dividida. Enfocando la mente dividida. Algo que me gusta mucho, que ministra mi corazón, que me llena de paz, es saber que Dios ve la aflicción de su pueblo. Cuando nosotros en otro pasaje de la Biblia, más bien en el Génesis, vemos esa mujer que fue despedida por su jefa, su patrona, y ella se había afligido, estaba en el desierto, pero dice en un momento Jehová el Roy. ¿Qué significa Jehová el Roy? El Dios que me ve. Porque Dios mira a su pueblo, Dios está pendiente de sus hijos, Dios está pendiente de sus ovejas, de sus siervos y de todo su pueblo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y eso es algo que a mí en lo personal me da mucha esperanza y me llena de paz. Porque hay momentos en los que pareciera ser que nuestro cónyuge no se entera que la estamos pasando mal. Hay momentos en que nuestros padres no se enteran lo que estamos viviendo. Quizás hay momentos donde el pastor o los hermanos de la congregación no se están dando cuenta de lo mal que la estoy pasando. Pero hay uno que se llama Jehová el Roy, que sí está pendiente de cada uno de nosotros y ciertamente ve la aflicción de su pueblo. Y aquí dice el Señor que Él vio la aflicción de su pueblo en Egipto. Y no solamente lo vio, sino que dice: he descendido para librarlos. Porque Dios no solamente ve la aflicción de su pueblo, sino que acciona con mano fuerte y brazo poderoso para librarnos del yugo de esclavitud. Ahora dice que Israel estaba haciendo un clamor. Si nosotros no levantamos oración de tipo clamor, no va a haber nada para nosotros. Dice un dicho mundano, secular, popular, que espero usted no lo malinterprete, pero dice: el que no chilla no mama, dice, ¿verdad? El que no clama no tiene respuesta. ¿Cuántos dicen conmigo esto, por favor? El que no clama no obtiene respuesta. Porque escuche bien este principio espiritual, porque si en la tierra no hay acción, en el cielo no hay reacción. El Señor dijo muy claramente: lo que ates aquí será atado allá.
Lo que desates aquí será desatado allá. Por lo tanto, solo ahorita, en menos de un minuto, yo ya le hablé de dos tipos de oración. La oración tipo clamor y la oración tipo profética. Y es necesario que el pueblo de Dios despierte del sueño espiritual y se dedique a la oración de clamor y a la oración profética. La oración de clamor es cuando nosotros ya no aguantamos la aflicción, cuando ya no aguantamos la tristeza, cuando ya no aguantamos el sufrimiento, empezamos a clamar al Dios de los cielos. Y la buena noticia es que Dios nos escucha. Pero también hay un momento en el que no hay que clamar, sino que hay que empezar a profetizar, hay que empezar a hacer guerra espiritual, hay que empezar a declarar palabra de Dios y el Señor abrirá los cielos para su pueblo. ¿Alguien dice algo ahí? ¿O no? Muy bien, qué bueno. Ahora, el Señor aquí estaba llamando a su siervo Moisés, que él, según él era egipcio, pero él en un momento, antes de ser llamado, ya estaba teniendo como un proceso de reconocimiento. Él se estaba dando cuenta que él no era egipcio, sino que era parte del pueblo escogido de Dios. Y entonces en un momento cuando él ya estaba en el desierto, se acuerda de aquella situación gloriosa, aquel cuadro sobrenatural, aquella zarza ardiendo pero que no se consumía, y escucha una voz del cielo que le dice tronando: Moisés, quítate las sandalias porque el lugar donde estás es santo. Ustedes han leído eso. Y aquí el Señor le dice a Moisés: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo. Ciertamente he visto la aflicción de Argentina. He visto la aflicción de Río Tercero. He visto la aflicción de tu familia, de tu matrimonio, de tus hijos, de tu situación económica. La he visto. Y porque la he visto, te voy a enviar a ti para que hagas algo. Te voy a usar a ti para que libres a mi pueblo. Cuando hay una necesidad en alguien, siempre Dios va a llamar a alguien para suplir esa necesidad. Tú no le vas a llevar el dinero quizás, pero Dios te va a usar. En algún momento vos vas a decir, perdón que lo estoy voceando, pero vas a decir en algún momento, no sé qué le voy a decir. Y la palabra del Señor dice, tú abre tu boca y yo la voy a llenar. No sé qué le voy a decir a esa persona en la cárcel. No sé qué le voy a decir a esa persona en el hospital. No te preocupes, tú abre tu boca y yo la voy a llenar. Dios ve la necesidad de sus hijos y de su pueblo, pero también Dios tiene gente escogida para ejecutar venganza sobre los enemigos de Dios. Dios tiene su gente escogida para liberar a su pueblo, siervos escogidos para bendecir a otra gente, y yo quiero ser de esos. Yo quiero ser de esos. Ahora, el pueblo de Dios estaba lleno de dolor. Imagínense cuántos años, quién sabe cuántos años estuvo Israel metido en Egipto, esclavizado y adolorido. ¿Cuántos años estuvo? Más o menos. ¿Cuántos? 400 años. Solo Marcos ha leído la Biblia, usted sí la ha leído también. 400 años, son 4 siglos. Es decir, si cada persona vivió 100 años, estoy yo en Israel, mi papá, mi bisabuelo, mi tatarabuelo. O sea, 4 generaciones enteras que no conocían lo que era la libertad. 4 generaciones enteras que ya estaban acostumbradas a ser golpeadas, ya estaban acostumbradas a vivir mal. Y usted recordará una de las palabras que nos ministró el Espíritu de Dios. ¿Se acuerda cómo se llamaba? No te acostumbres a vivir mal. Hoy el Señor te lo recuerda. No te acostumbres a vivir mal, porque lo malo no viene, no es la voluntad de Dios para tu vida. Gracias por esos 3 amenes que lo tomaron ahora. Ahora, Dios en un momento dado recibe el clamor de su pueblo y decide actuar en pos de la liberación de Israel. Y llamó a Moisés para comunicarle su plan y decirle que había sido escogido para ser enviado y ser el libertador del pueblo de Israel. Ahora, yo quiero hacerle un par de preguntas, pero espero que usted, con mucha educación, amor, respeto y voluntariosamente me las pueda ir respondiendo, por favor, ¿verdad? No me haga quedar mal con la gente de la transmisión, ¿verdad? Respondamos a estas preguntas. ¿Cómo se siente una persona que tuvo un encuentro contundente, claro, genuino y sobrenatural con Dios y que recibe un llamado como el que recibió Moisés? ¿Cómo se siente esa persona? A pleno. ¿Cómo? Eufórico. ¿Cómo, mi hermano? Excitado. Muy bien. Así se siente. ¿Cuántos han tenido alguna vez un encuentro con el Espíritu de Dios? Sí, amén. Entonces no se avergüence, hable.
No se avergüence del evangelio. Segundo, si Dios decide manifestarse en tu vida y te dice que tu pueblo que está esclavizado, que está sufriente hace siglos, va a ser liberado y además le van a dar una tierra de abundancia y prosperidad, ¿qué sientes en tu corazón si te dan esa noticia? Felicidad. ¿Cómo más? ¿Qué más sientes? Gozo, alegría, feliz, alegre y a la vez contento. Bueno, ¿cómo más? Propósito. Así se sentiría alguien. Imagínense usted ser Moisés y le están diciendo: yo he visto la aflicción de tu pueblo y te he escogido para que los liberes del yugo de esclavitud de Faraón y de Egipto. Ya solo ahí, hermano, te tiene que dar mucha alegría saber que hay buenas noticias para tu nación, hay buenas noticias para tu pueblo. O a quién le gusta ver a su país hundido en la pobreza, en la miseria. A nadie, ¿verdad? Todos queremos ver a nuestros países bendecidos y prósperos. Y he aquí Jehová que te está diciendo: yo soy el que te envío. Yo soy el que soy. Voy a sacar a tu nación, a tu pueblo del yugo de esclavitud. Ya ahí te tiene que palpitar el corazón de gozo y de pasión, de saber lo que Dios va a hacer en tu pueblo, en tu nación, entre tu gente. Hermano, escuche, saber: mi tatarabuelo, mi bisabuelo, mi abuelo, mi papá y yo hemos crecido pobres, pero mis hijos ya no van a crecer pobres. Mi gente siempre aguantó hambre, pero yo ya no voy a aguantar hambre, y mis hijos y mi descendencia tampoco. Y además nos están prometiendo una tierra de abundancia, de prosperidad, donde fluye leche y miel. Imagínese todo eso que usted está sintiendo, lo estaba sintiendo Moisés. Wow, imagínese, yo quiero que se ponga en el lugar de Moisés, tener semejante buena noticia. ¿Cuántos son portadores de buenas noticias aquí? Imagínese ser usted Moisés. Dios te trae a ti, te escoge, tienes ese cuadro poderoso de la zarza ardiente que no se consume. Escuchas la voz de Dios. Es la primera vez que Dios le declara su nombre a un ser humano. Escuche, estoy diciendo la verdad. Porque antes encontramos Jehová el Roy, Jehová Jireh, Jehová, pero esos más bien son nombres de revelaciones que tuvieron hombres de Dios. Por ejemplo, Abraham dijo: aquí levanto este altar y este es Jehová Jireh, el Dios que me provee, porque en el monte del Señor será provisto. Eso es una revelación que brotó del espíritu de Abraham y declaró: Jehová Jireh. Pero aquí es Dios el que le dice a Abraham: este es mi nombre, yo soy el que soy, te envía. Es la primera vez que Dios le declara su nombre, al menos que yo tengo entendido, a un ser humano sobre la faz de esta tierra. La primera vez. Y tú tienes ese privilegio. Y además de este tremendo cuadro sobrenatural, Dios te declara su nombre. Hermano, te está diciendo: te voy a enviar y vas a ver prodigios, vas a ver milagros, vas a hacer cosas que nunca viste. Vas a dejar en vergüenza y en ridículo a los magos, a los brujos, a los hechiceros de Egipto. Yo te voy a librar a ti con brazo fuerte y con mano poderosa a todo tu pueblo. Imagínese ser usted Moisés y el portador de esta presencia de Dios. Wow. Pero mire lo que dice Éxodo capítulo 6 y versículo 9 en la versión TLA. Éxodo 6:9 en la versión TLA. Dice, búsquelo usted porque han fallado las computadoras. Éxodo 6, versículo 9 en la versión TLA. Dice: Moisés les contó a los israelitas todo lo que le había dicho. Moisés les contó a los israelitas todo lo que Dios le había dicho. Pero ellos estaban tan desanimados y con tanto trabajo que no le hicieron caso. Imagínese de vuelta, ¿se acuerda toda la emoción que traía, toda la pasión, todo el denuedo, toda la autoridad y el empuje que usted traía? Y viene usted y le declara al pueblo de Israel: Dios me dijo que nos va a sacar de la esclavitud, Dios me dijo que nos va a sacar de este sufrimiento y nos va a meter en una tierra donde fluye leche y miel. Y la gente así como usted que no me dice nada, ¿ve? Imagínese. Ahora pregunto yo, ¿cómo se siente usted ser el portador de semejante noticia, de semejante llamado, de semejante obrar del Espíritu Santo, y que la gente que va a ser objeto de esa bendición no responda? Decepcionado. ¿Cómo más se sentiría, hermano? Triste, ofuscado. ¿Qué me dijeron? Frustrado. Todo eso pasa
en el corazón de los hombres y las mujeres de Dios cuando han pasado tiempo en la presencia de Dios para traerle al pueblo una palabra y el pueblo no responde. Así como me está haciendo usted ahorita, ¿vio? Es necesario que entendamos lo siguiente. El desánimo y el exceso de trabajo hacen que tú no le hagas caso a la palabra de Dios. El desánimo es enemigo de que tú recibas lo que Dios quiere darte. El desánimo y el exceso de trabajo, el estar luchando para ver si consigues 10,000 pesos más, 5,000 pesos más, 50,000 pesos más, ese afán por el dinero, por las cosas materiales, por las cuentas, hacen que cuando el Señor te dé una palabra, tú no la puedas recibir. Estás enfocado tanto en el dinero, estás enfocado tanto en las cosas materiales, que cuando viene Dios a darte una palabra, a ti no te parece tan contundente y fuerte la palabra, porque no es lo que tú, entre comillas, necesitas. Porque te habría sido mejor que el Señor te diera un sobre con el dinero que tú estás esperando o que estás necesitando. Te habría sido mejor que el Señor te diera un mensajito: acá está el trabajo que necesitas. Quizás te habría sido mejor, no sé qué es lo que tú quieres, no sé qué es lo que tú andas buscando, no sé qué es lo que tú andas persiguiendo con tanto afán. Pero hoy quiero recordarte lo que dice la Escritura. En Mateo dice la palabra del Señor: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo aquello por lo que tanto te desesperas, Dios te lo va a dar como una añadidura. Pero no te desesperes por lo material, no te desesperes por el dinero, no te desesperes por la ropa, por la moda, por el iPhone, por esto, por lo otro. Tranquilo, enfócate en el reino de Dios. Enfoca tu mente dividida. Tu mente está dividida, que mis hijos, que mi marido, que mi mujer, que la suegra, que la abuela, que esto, que lo otro. Tranquilo, enfócate y recibe la palabra de Dios. Marta, Marta, estás enojada, estás ofuscada, estás brava, estás enchamucada por muchas cosas. Una cosa es necesaria. Y María, tu hermana, la escogió. Que eso es lo que pasa, hermano, que la gente afanada por lo material se enoja con los espirituales que sí se quedan enfocados en el Señor. Usted se ha dado cuenta que la gente que sí está metida en el Señor con todo, hasta bronca le da. Ay, vos qué te haces, mucha Biblia, hay que laburar. Le da bronca. Pero el Señor dice: Marta, tranquila, porque tu hermana escogió la mejor parte. Nadie se la va a quitar y yo tampoco. Así que, ¿sabes qué, Martita? Vení, sentate. Vení, escúchame. Porque mis palabras son espíritu y son vida. Martita, vení, sentate, escúchame. Baja el enojo, baja el estrés, calma el ojo titilante y escucha mis palabras, porque en mis palabras te parece que hay vida eterna. Vení, sentate y aclara tu mente, enfoca tu mente dividida y solamente escúchame a mí, porque yo con mi palabra tengo el poder para darte lo que tú estás buscando con tanto afán. Lo que tú buscas en tus fuerzas, yo te lo puedo dar con el poder de mi fuerza, con mi Espíritu Santo. No es con espada, no es con ejército, sino con mi Santo Espíritu. Lo que tú buscas tan desesperadamente, el Señor podría dártelo a través de un cuervo. La carne por la que todo el mundo se desespera ahora porque aumenta, el cuervo no se la comió y se la fue a dar al profeta. Así puede pasar en tu vida sobrenaturalmente. El Señor proveerte aquello por lo que tan preocupado estás. Pero si tú enfocas tu mente dividida y dices: una cosa he demandado y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, ciertamente todo aquello que te preocupa, el Señor te lo añadirá. No sé si alguien lo cree hoy aquí. Aleluya. Yo me recuerdo ese domingo que justamente prediqué, ministré acerca de no menospreciar lo espiritual. ¿Alguien se acuerda? No menosprecia lo espiritual. Y yo recuerdo haber ministrado acerca de Esaú, que estaba teniendo un problema de hambre en ese momento. Estaba pasando, hermano, no es como ahora que la gente va al campo y caza por deporte, caza con Z, ¿verdad? Porque le gusta, sale a pescar porque le gusta, están todo el día en una lanchita, prenden un fueguito, están tomando mate. En aquel tiempo había que salir al campo ratos largos bajo el sol,
Hermano, era difícil, ahí se había bestias liberadas en el campo y era complicado. Y entonces en un momento Esaú al volver, imagine, estar debajo del sol, horas en el desierto, horas en el campo, allá en Medio Oriente. No había pasado media hora, hermano. No había pasado 2 horas, habían pasado no sé cuánto tiempo, pero largos ratos. Y estaba desesperado de hambre. Estaba desesperado, ¿cómo es que decimos acá? Hallado de hambre. Estaba hallado de hambre, como niño que no tiene casa, dicen también allá en El Salvador, ¿verdad? Y entonces le dice a su hermano: dame de ese guiso que estás haciendo de lentejas. Y Jacob, ni lento ni perezoso, le dice: te doy, pero vendeme tu primogenitura. Sí, que me importa la primogenitura si me estoy muriendo de hambre. ¿De qué me sirve las palabras que pueda decir mi papá cuando se muera? Tenemos que entender que las palabras no se las llevan el viento. Las palabras son algo espiritual. El Señor Jesús dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Por eso, entre paréntesis, ojo con las cosas que le dices a tu cónyuge, a tus hijos. Ojo con las cosas que le dices a los hermanos. Ojo con cómo hablas de tu negocio. Ojo con cómo hablas de tu sueldo. Este sueldo de porquería. Estás maldiciendo tu sueldo. Estás maldiciendo tu país. Tenemos que usar nuestra boca correctamente para bendecir. Dios te ha dado. Tenemos que recibir la palabra del Señor. Y recibirla con fe, hermano. Recibirla, decir: amén, es cierto. Es que mire, usted tiene, ¿estamos transmitiendo o no? Ok, perfecto, entonces no me puedo bajar. Usted no tiene que entender la palabra de Dios como un buen deseo de su pastor. Porque muchos lo que cometen es ese error. Piensan que yo les estoy diciendo un buen deseo. Ay, gracias, pastor, gracias por tu buen deseo. Hermano, en algún momento te puedo dar un buen deseo, claro. Pero cuando yo te estoy hablando de parte de Dios, te estoy hablando de parte de Dios. Imagínese, hermano, que estaba Elías pasando aquella gran hambre, ¿se acuerda? Y viene el Señor y le dice: tengo tu salida, Elías. Y Elías habrá pensado: me va a mandar donde un millonario y me van a dar plata y me van a dar comida y la voy a pasar bomba. Voy a llegar a Cancún, el Señor me va a trasladar de manera poderosa a Punta Cana y ahí voy a comer pescadito asado rico, pim pum pa, donde la viuda lo mandaron. Donde una viuda, la viuda de Sarepta, una mujer pobre que no tenía nada. ¿Y sabe qué dijo esta mujer? Cuando Elías le dijo: mujer, dame de comer. ¡Ja! Pretencioso el profeta. Dame de comer. Había sequía, había hambruna. Y viene Elías y le dice a una viuda pobre: dame de comer. ¿Y qué le respondió la viuda? No tengo nada, solo tengo ahí un bocadito de pan, un poquito de aceite para comerlo yo, mi hijo, y echarnos a morir. Mire cómo hablaba. Y viene Elías, y yo realmente digo: ¿cómo? Sí que tenía carácter ese hombre, hermano, porque le dijo: yo no sé qué habría hecho, si tendría que haber obedecido al Señor, sí. Ir donde la viuda y decirle: dame de comer, sí, tendría que haber obedecido. Pero después que la viuda me dice: no tengo nada, hijo, si solo tengo un bocadito de pan, se lo doy a mi hijo y nos echamos a morir. Hermano, a mí no sé qué me hubiera pasado por dentro. Pero Elías no dijo: vos dame de comer y después hace como vos dijiste. Tremendo el profeta. Pero es que escuche, Elías conocía al Dios a quien servía. Elías conocía al Dios a quien servía. Entonces él sabía: si tú suples mi necesidad como siervo de Dios, Dios va a suplir las tuyas también. Y yo he visto a Dios hacer tantos milagros de multiplicación y de prosperidad, que estoy seguro que lo que Dios va a hacer contigo es exactamente lo que yo he visto hacer por años a Jehová Jireh. Pero entonces esa mujer tuvo que haber creído. Pero ¿qué habría pasado, hermano, si esa mujer literalmente hubiera dicho: no te doy de comer, esto lo guardo para mi hijo y para mí, y nos echamos a morir? ¿Qué habría pasado? Respóndame la iglesia, ¿qué habría pasado? Se habría morido, dijo alguno. Se habría muerto. Sin embargo, ella obedeció.
No sé si de buen corazón, no sé si con fe, la Biblia no me lo dice, pero la cosa es que obedeció. Y por obedecer, ¿qué sucedió después, hermano? Se multiplicó todo. Porque cuando un siervo de Dios te habla, te está hablando de parte de Dios. El tema es que matamos al mensajero y nos olvidamos del mensaje. Empezamos a ver en los pies de barro al mensajero. Empezamos a ver la humanidad del mensajero y nos olvidamos que el mensaje no es humano. Nos olvidamos que el mensaje no es terrenal, no es terrestre. El mensaje que traemos los humanos es celestial. Claro, hermano, pero es más fácil creer en una pastilla. Es más fácil creer en una estatuita, en una estampita. Es más fácil creer en un jarabe. Es más fácil creer en un lingote de oro. Es más fácil tener paz con dólares en la cuenta. Claro, pero el Dios que yo predico ha decidido revelarse a la humanidad por medio de la predicación. El Dios que yo predico ha decidido revelarse a la humanidad, obviamente por la persona de Cristo, pero por medio de la locura de la predicación. ¿Y qué es la predicación sino la palabra de Dios? Es decir, palabras. Entonces no desprecies la palabra de Dios. No desprecies la oración. No menosprecies el mover del Espíritu Santo. Cuando nosotros estamos pasando tiempos difíciles, tiempos de angustia, sé que todos nosotros lo pasamos. Tiempos en los que, hermano, de verdad, se hace 10 de agosto y uno todavía no tiene para el alquiler. Eso ya me ha pasado a mí con la iglesia. El mismo 10, Señor, por favor, hace algo. Gracias a Dios nunca hemos dejado de pagar. Nunca hemos dejado de pagar y siempre hemos pagado a término. Rascando el término, pero pagando a término. Siempre, siempre, siempre. Entonces, escúcheme aquí lo que le quiero decir. Lucas 22, 44 y 45 en la nueva versión internacional, NVI. Lucas 22, 44 y 45 dice: pero como estaba angustiado, le pongo el contexto. Este es el tiempo en el que Jesús estaba por ser crucificado. Estaba ahí en el huerto. Y se acuerda usted el cuadro de que Jesús sudaba con gotas de sangre. Y acá dice, como estaba angustiado. ¿Cómo estaba nuestro Señor? Ok. Dice, como estaba angustiado, dejó de congregarse y dejó el servicio. Como estaba angustiado, se fumó un puchito. Como estaba angustiado, se enojó con la iglesia, con el pastor y con Dios. Dice Jesús, como estaba angustiado, ¿qué dice? Se puso a orar, pero como por la comida. Señor, sácame de esta situación, amén. Padre, ¿qué hacemos acá? No fue una oración de sobrecito de azúcar. No fue una oración como bendiciendo los alimentos. No fue la oración de muchos de nosotros, que hermano, estando en el horno de fuego, ni siquiera ahí oramos como conviene, hermano. Hermano, tenemos que ser sinceros aquí, que a veces la estamos pasando mal y ni sintiendo los dardos del enemigo nos despertamos para hacer guerra espiritual y orar como el Señor nos enseña que Elías oraba fervorosamente. Pero aquí dice la Biblia que Jesús estaba angustiado hasta la muerte, creo que dice la versión. ¿Tú tenés la Reina Valera ahí? Sí, como dice, angustiado hasta la muerte, dice, ¿verdad? Si no me equivoco. Versículo 44. ¿No dice así? Bueno, aquí dice, ¿cómo? Estaba en agonía. Hermano, perdón, pero al menos yo sí la pasé mal cuando tuve ese dengue casi fulminante, que agonicé. Pero ni aún en esa situación yo agonicé del mismo modo que Jesús, que sudaba gotas de sangre. Yo no hice eso, gracias a Dios. Pero acá dice que Jesús en esa agonía, en esa angustia, se puso a orar con más fervor.
¿Y cuántos de nosotros, hermano, un problemita tenemos en la casa o un problemota, para que no piense que lo estoy ninguneando, un problemón de aquellos y ya dejamos de orar, dejamos de congregarnos, dejamos de servir, dejamos de ofrendar, dejamos la comunión con los hermanos, dejamos todo, hermano, por una situación? ¿Cuántos quieren ser como Jesús? Ese es el propósito del evangelio, ser como Cristo. Y dice que estaba angustiado y se puso a orar con más fervor. No menos, más fervor. Hermano, porque si tú tienes la angustia aquí, no ores aquí. Si tú tienes la angustia aquí, ora aquí. Tienes que aplacar la angustia, tienes que aplacar la ansiedad, tienes que aplacar la depresión. Porque si tú estás esperando que en tu angustia venga el Señor y te dé un abracito y te dé con la espalda manteca y dulce de leche, estás equivocado. Gracias por el amén, Agustín. Sí, el Señor te va a consolar, pero cuando tú ya tienes años en el evangelio, Dios espera que pelees tus batallas como corresponde. Somos un hospital. Nosotros no somos una iglesia de gente perfecta, somos un hospital de gente herida. Está bien, pero ¿hasta cuándo vas a tener gente herida? No se supone que vayas al hospital y te quedes 40 años en terapia intensiva. Se supone que vas a llegar al hospital herido y te van a curar, te van a sanar y te vas a ir. ¿Para qué? Para hacer tu vida, para trabajar, para prosperar, para ser una persona exitosa, para seguir atendiendo los negocios, la familia. Pero no se supone que te quedes metido en el hospital toda tu existencia. Entonces la iglesia sí es un hospital para gente herida, pero la tiene que sanar y la persona tiene que tener voluntad de sanar y salir adelante. Pero el evangelio no es una cuna para gente que quiere lamerse las heridas toda la vida. Eso no es el evangelio. Eso no es el evangelio. El evangelio también es un campo de labranza, una viña donde tenemos que trabajar. Y el evangelio también es un ejército donde nosotros como soldados tenemos que militar en el espíritu. Aleluya. Entonces tenemos que aprender a orar y tenemos que aprender a hacer guerra espiritual. Y si tú te la pasas todo el tiempo orando como con el suerito en la... Para una persona de 1 o 2 años en el evangelio está bien, pero para una persona que ya pasa de 2 años en el evangelio, ya tienes que saber ayunar, ya tienes que saber pelear tus batallas, ya tienes que saber guerrear, ya tienes que pelear hablando en lenguas, ya tienes que hablar misterios con Dios, ya tienes que ponerte de acuerdo con alguien para interceder, ya tienes que saber pelear tus batallas en Cristo. ¿Estás conmigo en la iglesia? Ya tienes que crecer, no te puedes quedar como un niño toda la vida. No te puedes quedar que te limpien los pañales toda la existencia, hermano. Tienes que crecer y ser un soldado del ejército del Señor. Dale palmas al Señor, por favor. Dice el versículo 45, cuando terminó de orar y volvió, cuando terminó de orar y volvió a los discípulos, los encontró dormidos, agotados por la tristeza. Hermano, imagínate tú cargar con la tarea más pesada, más grande y trascendental de la historia de la creación. De la creación, y que tus ayudas estén dormidas. Moisés tenía una tarea fuerte, trascendental. Tenía que liberar al pueblo de Israel, pero esa tarea no se compara con cargar con los pecados de la humanidad, bajar a los infiernos. No se compara con la pesada tarea de resucitar al tercer día. No se compara. Menos mal que tenemos a Cristo, hermano. Menos mal, gracias Señor. Alguien tiene que levantar sus manos ahora y decirle gracias Cristo por tu sacrificio, por tu muerte, por tu resurrección y por tu pronto regreso. Amén. Esa palabra
tristeza es una palabra griega que puede traducirse, escuche bien, como ansiedad mental. También puede traducirse como molestia. Tristeza puede traducirse como ansiedad mental. Esa preocupación, esa ansiedad es tener la mente dividida. Se le dice en inglés multitasking. Cuando una persona ya está quemada, no está pensando en un ratito todo lo que tiene que hacer, en un segundito o en el mismo momento está pensando al mismo tiempo todas las cosas que tiene que hacer. Tengo que hacerle el almuerzo al gordo, tengo que hacerle el almuerzo al peor es nada, tengo que salir a trabajar, salir a vender, tengo que pintarme las uñas, me tengo que bañar, ¿será tan necesario bañarse? Bueno, todas esas cosas están pensando. Una mente quemada, dividida, pero hoy vamos a enfocarnos en el nombre del Señor. Ahora, esa palabra dormir significa inactivo, significa sin atender. Entonces hay personas que están dormidas espiritualmente por la ansiedad mental que andan cargando. Espiritualmente ya no atienden la voz de Dios. Espiritualmente ya no perciben la voz del Espíritu Santo. Hace poco me contaban de una persona que se ha dedicado hace años a servir a Dios y decía: yo siento que el Señor ya no me habla como antes. Yo siento que el Señor, como que mis sentidos espirituales estuvieran menos sensibles al mover de Dios que antes. Eso suele suceder al menos por dos razones. Como no es el tópico del que estoy hablando y ministrando, solamente por arriba lo digo. ¿Sabes por qué se apagan los dones y se acaba la sensibilidad del Espíritu? Por el pecado. El pecado apaga al Espíritu Santo. La mentira, la falsedad, el engaño apaga al Espíritu Santo. El pecado no confesado y no arrepentido apaga los dones. Ya no sientes la voz del Señor, no lo escuchas. Antes te levantabas y el Señor te hablaba. Veías una película y sentías que había un misterio y lo escuchabas. Mira vos, acá hay un misterio, lo voy a agarrar. Estabas leyendo la Biblia y sentías que el texto te saltaba. Hablabas con alguien y sentías que el Espíritu Santo tenía una palabra para alguien. Estabas orando y tenías visiones, te ibas a dormir, Dios te hablaba en sueños, pero por el pecado eso se va apagando. Por la falta de arrepentimiento eso se apaga. Pero ¿sabes por qué también se apaga la sensibilidad? Por la ansiedad, por la preocupación, por el estrés, que en definitiva te llevan a la incredulidad. Porque cuando estás demasiado ansioso, ya la palabra no causa el mismo efecto. Porque ansiedad no es lo mismo que fe. Es lo contrario. Entonces una persona que está en ansiedad está en peligro de apostasía. Está la apostasía reversible como la que tuvo Pedro, que lamentablemente se fue, pero el Señor le permitió volver. Y está la apostasía que tuvo Judas, que se fue y no volvió. Y como nosotros no sabemos cuál nos podría tocar, mejor no juguemos con fuego ni con la gracia del Señor. Quedémonos aquí, mantengamos ardiendo la llama del Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay mucha iglesia dormida. Hay muchos cristianos dormidos, muchos cristianos insensibles al mover del Espíritu Santo. Y están así porque están demasiado ansiosos, porque tienen demasiada presión de su esposa, de sus hijos, por las cosas materiales, por las cosas que quisieran comprar, por el auto que quieren cambiar, por la ropa que se quieren comprar, por el iPhone, por esto, por lo otro. Demasiada ansiedad. Demasiada ansiedad, está demasiado inmerso en las cosas de este mundo. Y este mundo, ¿sabe lo único que hace? Es meterte a aflicción por las cosas materiales. Este mundo te obliga a ser una persona consumista. Este mundo te obliga y te hace sentir menos si no tienes lo último. Este mundo todo el tiempo te está diciendo: cambia de ropa, cambia de moda. El tapado ese que tienes tú ya no está de moda, hay que cambiarlo. Eres menos si no tienes el tapado nuevo. Y están así las personas. Y viene tal artista y lo quiero ir a ver y quiero cambiar el auto y me quiero ir de vacaciones porque pastor, yo me quiero ir de vacaciones. Y están todo el año laburando para gastarse todo el dinero en 3 días. Un afán, una preocupación. Y el Señor a mí me recuerda en un pasaje de la Escritura que dice: necio, hoy te vienen a buscar. O sea, tú no sabes si pasas de este culto, hermano.
Tú no sabes si hoy te acuestas y mañana amaneces en la presencia del Señor. Yo tampoco lo sé. Pero si me tocara partir, ahora yo me acuesto, doy este último mensaje, como me salió un video en redes sociales de un pastor que estaba predicando, estaba exhortando a la iglesia y le estaba diciendo: la iglesia tiene que despertarse, tiene que buscar la gloria de Dios. Aleluya, gloria a Dios. ¡Bum! Se murió predicando. El pastor se murió predicando, literalmente se murió, cayó ahí en el altar. Uno no sabe qué le toca. Ahora, si te toca, ¿qué cuentas le vas a dar a Dios? ¿Hiciste lo que te pedí, lo que te llamé a hacer? No, es que estaba viendo cómo hacer para irme de vacaciones. Hermano, el tribunal de Cristo no es algo con lo que tú quieras jugar. El tribunal de Cristo es donde tú vas a dar cuentas a Dios desde que tú naciste de nuevo hasta aquí. No creas que porque naciste de nuevo no le vas a rendir cuentas a Dios, le vas a rendir cuentas. La gente que muere sin Cristo va a rendir cuentas y se va a condenar porque sus cuentas van a ser malas. Pero tú que naciste de nuevo, ¿cuántos nacieron de nuevo aquí? Tú que naciste de nuevo, te van a pedir cuentas de qué hiciste con la gracia. Te van a pedir cuentas. ¿Y qué le vas a decir al Señor? Me la llevé de vivo. Le quise ver la cara de Gil a los pastores. Quise engañar a todo el mundo. No vas a poder decirle eso al Señor. Se te va a caer la cara de vergüenza. Pero por otro lado van a estar aquellos que lo dieron todo por el Señor. Uy, hermano, va a haber gente. Yo no sé quién fue el que dijo. Fue una mujer, creo yo, que dijo que cuando le tocara morir y le iba a decir al Señor: lo intenté. Yo que he servido al Señor desde mis 11 años hasta aquí y que le he servido con tantas fuerzas y tengo cicatrices en mi cuerpo del Evangelio, yo que he tenido que sembrar tanto y dejar tantas cosas por el Señor, entiendo esas palabras. Cuando yo le diga: Señor, ¿sabes qué? Lo intenté. Yo te serví, yo prediqué, yo sembré, yo hice todo lo que al menos yo creo que tú me pediste que hiciera. No sé si lo hice de la mejor manera, pero intenté agradarte. Intenté servirte con integridad de corazón. Cuando te fallé me arrepentí. Cuando no quería hacer lo que tú me pedías, de todas formas lo terminaba haciendo. Lo intenté, Señor, lo intenté. Y ahí sí se va a aplicar ese canto que decimos: mucho tiempo esperé, pero ese día veré tu rostro brillando sobre mí. Mis lágrimas vas a secar, hermano, porque solo aquel que ha cargado su cruz sabe que va a llorar delante de Dios. Solo aquel que se ha negado a su carne, a su humanidad, sabe lo precioso que va a ser ese encuentro cara a cara con el Salvador. Ay, le vas a decir: Señor, yo sé que te fallé, pero tú sabes que te serví, tú sabes que te amé, tú sabes que lo intenté. Y Él te va a decir: sí, buen siervo, bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pase al gozo de su Señor. Dejemos ahí y sigamos adelante. ¿Cuántos quieren más? ¿Todavía tiene unos minutos más? Sí. Se los voy a sacar de todas formas, hermano. Amados hermanos, cuando estás en el fuego de la prueba, cuando estás en medio del horno de fuego recalentado 7,000 veces. Una vez yo prediqué al inicio de la iglesia, del ministerio, y les hablaba de cuando uno tiene el agua aquí y uno ahí al fondo me decía: más arriba. A veces uno siente que tiene el agua hasta aquí, hermano, ya no sabemos qué hacer. Pero viene un profeta, viene un pastor, viene un siervo de Dios y te declara una palabra. ¿Cómo reaccionas? A mí me ha pasado de dar palabras de Dios y saber que vienen de parte de Dios. Y yo veo la reacción y digo: no la agarro. No la agarro. A veces he orado por ustedes cuando están pasando momentos difíciles y el Señor me dice: dile esto. Y yo les declaro lo que el Señor me dice.
Y yo veo por WhatsApp, por llamada o personalmente la reacción. Y por la reacción yo me doy cuenta si esa palabra penetró tu espíritu o no. Hay mucha gente que dice, pero así, ya, automático. Amén, pastor. Pero uno se da cuenta cuando una palabra de Dios penetró el alma, penetró la mente y el espíritu de alguien. Te das cuenta porque la palabra de Dios desarma a las personas. El corazón endurecido es quebrantado. El corazón adolorido es sanado. El corazón desesperanzado encuentra la vida una vez más. El que se estaba ahogando empieza a sentir con una sola palabra que vuelve a la vida, como alguien que estaba saliendo de las profundidades del océano y logra dar al fin una bocanada de aire. Así se siente una palabra de Dios, dada a tiempo, bien ministrada, así se siente. Pero ¿cómo reaccionas tú con la palabra? Hay gente que no la toma, no la cree. Tengo incluso gente a la que le escribo sabiendo que están en peligro espiritual y ni siquiera me responden. Al principio yo me enojaba, pero me enojaba porque decía, qué falta de respeto. Después el Señor me dijo, ¿y de quién es la palabra? ¿Tuya o mía? Tuya, Señor. Entonces es mi palabra la que están ignorando, no la tuya. Me lo hacen a mí, no a ti. Pero luego mi enojo se transformó y me empecé a enojar porque dije, qué lástima, porque era una palabra a tiempo para sacar a la persona del desierto. Una palabra ministrada, soltada, impartida para sacarte de tu situación y no la creíste. Pero bien que un psicólogo te dice algo y lo crees. Te encuentras un reel de un psiquiatra y te dice algo y ahí sí lo compartes y lo crees. Pero viene el Señor y te dice una palabra y no la tomas, no la crees, no la pones por obra. Eso es incredulidad, hermano. No me dice nada la iglesia. Mire lo que dice Hebreos capítulo 3, versículo 12, en la misma versión NBI. Cuídense, hermanos, cuídense. Que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Quizás tú tienes problemas y no estoy aquí para decir que tus problemas son nada o poca cosa. Yo entiendo, porque yo también tengo mis situaciones, yo también tengo mis desiertos, yo también soy hombre, soy un ser humano como tú. Pero he aprendido que de nada me sirve tirarme a llorar. He aprendido que no me sirve de nada quejarme de la situación. Y mire que quejarme sí que lo he hecho un montón de veces y eso sí me costó vencerlo. Pero he aprendido por la gracia y la misericordia de Dios que las batallas se pelean orando, guerreando, ayunando y adorando al único Dios verdadero. Aleluya. Y como a veces yo noto que la gente no toma la pedrada para ellos, a veces tengo que decirlo directamente. Sí, hermanos, a ustedes les pasa eso. A ustedes les pasa que predico un mensaje y es como que no lo agarran, no lo toman. No les cae la ficha que es para ustedes. Si yo estoy aquí en Río Tercero predicando para la gente que está aquí sentada, adivine para quién es el mensaje. Es para usted. No regale el mensaje, pero no se haga el otro. No se haga el otro. Y no permita que su mente dividida rechace o sea como un repelente o como podría decirle, como un espejo que hace rebotar la palabra. Más bien, abra la mente, abra el corazón y diga, yo quiero tu palabra. Yo quiero la buena semilla de tu palabra, porque esa semilla va a brotar en mí y va a hacer que yo dé fruto para tu gloria. Yo quiero lo que tú tienes para mí. No sé si alguien levanta una mano al cielo y hace lo mismo que estoy haciendo yo ahora y dígale al Espíritu Santo, tengo mi mente abierta, mi corazón abierto, mi espíritu receptivo para lo que tú me quieras ministrar, lo que tú me quieras impartir. Espíritu de Dios, ¿cómo reaccionas a la palabra? Ahora yo te pregunto, ¿la palabra de Dios no es poderosa para consolar? ¿Estás pasando un momento triste y te dan una palabra de Dios y no te consuela? Pregunto, ¿entonces la palabra de Dios no es poderosa para consolar?
Sí es poderosa para consolar. La palabra de Dios tiene muchas promesas de Dios para tu vida. Yo te pregunto, ¿esas promesas de Dios no son suficientes para renovarte la esperanza? Sí son suficientes. Que haya en ti corazón malo de incredulidad es otra cosa, pero las promesas de Dios son suficientes para tu vida. La palabra de Dios es suficiente para mí. Quiero pedirte que levantes esas manos al cielo ahora y empieces a declarar: Dios, tú eres suficiente para mí. Jesucristo, tú eres suficiente para mí. Espíritu Santo, tú eres suficiente para mí. Tu palabra es suficiente para mí. Una sola palabra tuya puede cambiar mi vida. Hebreos capítulo 3, 12 dice otra vez: cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo para apartarse del Dios vivo. Tengo unos minutos todavía, espero que usted no se haya cansado de recibir la palabra del Señor. Una de las cosas que quiero darle ahora es: no menosprecies la palabra. Para enfocar una mente dividida tienes que empezar no menospreciando la palabra de Dios. Dígale a su vecino: no menosprecies el rema de Dios. Juan 6, 27. En la versión Dios habla hoy, dice: no trabajen por la comida que se acaba, sino por la comida que permanece y que les da vida eterna. Esta es la comida que les dará, ¿quién? El Hijo del Hombre. No, ya se fue a la iglesia del culto, ¿o sigue aquí los hermanos? ¿Siguen aquí o no? Esta es la comida que les dará el Hijo del Hombre. Porque Dios el Padre ha puesto su sello en él. Entonces mire lo que dice Proverbios 29, 18 en la versión Nueva Traducción Viviente. Hermanos, si cuando yo te estoy dando una palabra como esta, te pido que reacciones, por favor. ¿Sí? Reacciona. Proverbios 29, 18 dice: cuando la gente no acepta la dirección divina, se desenfrena. Este es un texto que solemos conocer como: el pueblo sin profecía se desenfrena. Aquí dice: cuando la gente no acepta la dirección divina, se desenfrena. Pero el que obedece la ley, la palabra, es alegre. Entonces, cuando tú estás pasando un momento de dificultad y el Señor te da una palabra y tú la crees, te vuelves alguien alegre. Porque la palabra de Dios te ministra gozo. Porque además tu gozo y tu deleite es la palabra de Dios. Por eso yo le explicaba, yo bendigo al Señor por los pastores que he tenido, bendigo al Señor por los hermanos que me han antecedido, porque ellos me han mostrado con su ejemplo que solamente la palabra de Dios puede direccionar su vida y que una palabra de Dios les da fortaleza. Yo he visto gente, hermano, que por una palabra se han aguantado un montón de cosas y finalmente ven la gloria de Dios. Yo lo he visto. Y yo he mamado de ese ejemplo y eso quiero reproducir yo en esta tierra para que usted siga el ejemplo. Ahora, la palabra de Dios da gozo al corazón. Esa palabra desenfreno, cuando dice que cuando la gente no acepta la dirección divina se desenfrena, escuche, esa palabra viene del hebreo que significa aflojar. ¿Cuál es la trampa? Que por ansiedad no aceptas la palabra, la rechazas, la palabra no tiene cabida en tu corazón. Y una vez tú empiezas a tener ese corazón esquivo a la palabra y no le haces caso a lo que el Dios dice en su palabra, las prédicas no mueven el corazón, la enseñanza no te abre los ojos, lo que empiezas a hacer es que empiezas a aflojar. No está conmigo la iglesia. Empiezas a aflojar, no te quieres congregar, ya empiezas con esas luchas. Ay, yo no sé si me quiero congregar hoy. Hoy sí que estoy cansado del laburo. Hoy sí que me dieron duro. Dice uno por ahí, hoy sí que trabajé como negro. Hoy sí que esto, hoy sí que lo otro. Empiezan a aflojar. No solamente empiezan a aflojar en su compromiso de congregarse, empiezan a aflojar en la oración. No, es que estoy cansado, no sabes, hoy me tocó un día tremendo. No tengo tiempo para orar, estoy cansado, Señor, tú me entiendes. No, Dios no te entiende. Dios no te entiende. Dios no nos entiende porque Él sí soportó la cruz por nosotros.
Dios no nos entiende en nuestra carnalidad, hermano. Él fue tentado en todo, pero no fue hallado en pecado en nada. Él entiende al que se quebranta. Él entiende al que se arrepiente. Él entiende al humilde. Él dice, sí, yo pasé por lo que tú pasaste y te entiendo porque veo que te arrepientes. No te preocupes, te basta mi gracia. Pero al que cancherea, Dios no lo entiende, ni siquiera le gusta, no lo aprueba. Dice esa palabra desenfreno es disminuir, menospreciar, permitir la corrupción y el desenfreno. Entonces, cuando una persona cae en la trampa de la ansiedad, cuando una persona cae en la trampa de tener la mente dividida, de la preocupación por tantas cosas, por conflicto con mi hermano, por conflicto con mi cuñado, por conflicto con la suegra, por conflicto con los hermanos acá, por conflicto en el trabajo. Cuando empiezas a caer en esa trampa y no te enfocas en lo que te tienes que enfocar, tú empiezas a aflojar, empiezas a disminuir, empiezas a menospreciar lo espiritual y poquito a poco empiezas a permitir el desenfreno. Poquito a poco dices, bueno, antes quizás no es tan pecado escucharme unas cuantas de Arjona, unas cuantas de la conga. Ya empiezas con el vinito, con la cervecita, ya empiezas a aflojar en cosas que antes estabas consagrado. Avíseme, hermano, si no dejo de predicar. Empiezas a aflojar en tu parámetro moral. Empiezas a aflojar en cosas. Antes no vamos a murmurar, no. En mi casa no quiero murmuración. Y ahora, el otro día el pastor por mí lo estaba diciendo. Yo no, hermano, yo muchas cosas las digo y no sé. Pero como yo he aprendido a decir, cualquier parecido con la realidad es que Dios te está hablando. No, yo no creo en las coincidencias. Yo creo en las diosidencias. Si yo digo algo y a ti, ¿quién le contó? Me dice mi hermana, vos tenés micrófonos en mi casa. Yo te doy mi palabra que no he instalado ningún micrófono en tu casa. Pero si hay un Dios que te escucha, hay un Dios que te ve, hay un Dios que está en tu casa. El pastor no te escucha lo que dices en tu casa, pero el Espíritu de Dios sí. Él te debería de importar más. Al pastor lo puedes engañar, pero a Dios no. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Entonces, hermano, no caigas en la trampa de la ansiedad. No caigas en la trampa de la preocupación, de la mente dividida, porque en ese instante empieza un declive espiritual. Empiezas a aflojar, empiezas a disminuir. Ya después, antes te parecía una bendición y una alegría diezmar, ya no quieres diezmar. No, tengo que velar por mi casa. ¿Y por la casa de Jehová? ¿Quién vela? Empiezas a disminuir. No, yo tengo que tener tiempo para mí. Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mepa, que ya te estás creyendo otro evangelio. Y cuando crees otro evangelio, hermano, hoy sí que está dura la cosa. Pero yo me deleito en la palabra, hermano. Quizás por eso no me dice amén, porque no es de buena educación comer con la boca llena, ¿verdad? No permitas la corrupción, no permitas el desenfreno. Yo entiendo, hermano, que hay cosas que no son pecado en sí mismas, como las que mencioné hace un ratito. Yo sé que usted entiende lo que digo. Hay cosas que yo sé que literalmente, tajante y taxativamente no son un pecado, pero tú sabes en tu espíritu y en tu conciencia que ya son aflojaditas que te estás permitiendo. Y tú sabes muy bien que eso también te va a llevar por mal camino. Por eso el Señor dice, el que cree estar firme, mire que no caiga. Afírmate, construye tu vida sobre la roca. Dura es esta palabra, ¿quién la podrá soportar? Los discípulos la soportan. Los que aman a Cristo. Los que entienden que aunque sea duro esto de escuchar, más duro es el infierno. Esto es duro, pastor. Sí, pero ¿sabe? El otro día, con esto voy a terminar. Gracias, mis amados, me van a salvar. Hace poco yo estaba orando
En un momento el Señor, porque a veces yo hablo con Él y Él me dice cosas que son duras para mí de decir, son difíciles de predicar, como un mensaje como el de hoy. Son duras, porque yo sé que después muchos de Groenlandia se enojan con uno. ¿Ve? Ahí está. No es. ¿Qué pasó, Pablito? ¿Te enojaste por el mensaje? No. Es una broma, ¿verdad? No. Él es un siervo del Señor. Pero ¿sabe qué, hermano? Yo le dije al Señor, esto es muy duro. Y el Señor me dijo, como que se enojó el Señor conmigo. ¿Y sabe lo que me dijo? Duro va a ser el ataque del diablo si la gente no se consagra. Duro va a ser el desierto. Duros son los flechazos que la gente se come del enemigo por no atender mi voz. Duros son los procesos que tenemos que aguantar muchas veces. Si quieren, solamente déjenme el pianito, no hay problema. Duro es lo que nos toca vivir por no consagrarnos. Duro es aguantarse la vergüenza de ser sorprendido en pecado. Duro es aguantar las consecuencias del pecado. No es dura la palabra. Duros son los golpes del diablo por abrir la puerta así. Duro es como pega Satanás en la familia, en los hijos, en el matrimonio, cuando abrimos así un poquito la puerta al diablo. Duro pega el diablo, quiero que lo sepa, pega bien duro. Y el Señor te va a restaurar si te arrepientes. El Señor te va a levantar si tú te arrepientes de corazón. Recíbelo y créelo. El Señor es un Dios de consolación. Él no te va a condenar. Él te va a ofrecer su mano y te va a levantar. Pero la consagración, la guerra espiritual y la oración que no hiciste antes la vas a tener que hacer ahora ya golpeado. Y en vez de tener guerra espiritual, en vez de tener ayuno, en vez de tener oración y consagración y alabanza y altar al Dios vivo, para ganar territorio solamente lo tendrás para recuperar lo que el diablo te había robado. Entonces tú tienes que decidir qué quieres. Si solamente recuperar lo que el diablo te pueda ir robando, o si quieres expandirte. Si tú quieres expansión, conságrate ahora. Hoy es tiempo de gracia, hoy es día de salvación. Conságrate ahora. Gana territorio en el corazón de tus hijos. Gana territorio en el corazón de tu familia. Gana territorio en tu propia vida, para que luego no tengas que pelear solamente para recuperar lo que el diablo te había robado. No menosprecies la palabra de Dios. No menosprecies la palabra de Dios. Hermano, tenía muchas cosas más, o quizás las dejaré para otro día, pero termino con Hebreos capítulo 12, versículos 5 y 6 en la TLA. Y lo que me siento contento es que todavía tengo tiempo, hermano. Lo dije todo y todavía me quedaron 5 minutos. Dice, pero ustedes parecen haberse olvidado ya del consejo que Dios les da a sus hijos en la Biblia. Querido jovencito, no tomes las instrucciones de Dios como algo sin importancia, ni te pongas triste cuando Él te reprenda, porque Dios corrige y castiga a todo aquel que ama y que considera su hijo. ¿Cuántos sintieron que hoy salieron un montón de pedradas del púlpito? Levánteme la mano. Sí, espero que no las haya estado esquivando, sino que son para mí. Pero no son pedradas para lastimarte. ¿Sabes para qué son? Para matar a tu viejo hombre, para lastimar a tu viejo hombre, a tu naturaleza carnal, a la vida vieja, y para que se fortalezca tu nueva naturaleza en Cristo. Dale palmas al Señor y ponte de pie.